Buenas noches compañeros, mi nombre es Ardani Marinelli Martínez Escobar, jornada dominical, y en esta tarde yo les voy a exponer sobre Jacobo Arbenz Guzmán, que él nació en Quetzaltenango. Vamos a exponer sobre el derrocamiento de él en 1954, el cual se inició por la reforma que él quería colocar aquí en Guatemala y el nacionalismo que él tenía. Él quería sacar adelante a Guatemala, pero habían situaciones fuera del país, ¿verdad? Que no les beneficiaba. Entonces, por lo cual querían venir y tener siempre a Guatemala abajo. Bueno, fue Estados Unidos, ¿verdad?, el que hizo esto. Pero él tenía las reformas, que es lo que quería, que los campesinos empezaran a trabajar sus tierras y así mismo beneficiarse así a ellos mismos y no estar beneficiando a alguien más, que lo que ellos querían era siempre estar haciendo dinero para otro país. Jacobo Arbenz no tenía ese pensamiento, él quería sacar adelante a Guatemala. Entonces empezaron a ver de qué forma lo podían derrocar, y en esto pues encontramos un rol bien importante, ¿verdad?, que fue la CIA, y Estados Unidos empezaron a maquinar cómo lograr sacarlo del gobierno y colocar a alguien el cual podría manejarse. Y esto lo hicieron con tres puntos importantes. Uno fue con una invasión con un ejército muy pequeño, ¿verdad?, pero que hiciera mucho daño en muy poco tiempo. Y el otro fue a aplicar muchas mentiras, tenían que decir muchas mentiras contra el presidente para que el pueblo de Guatemala le diera la espalda y para que su ejército también. Y otro, que utilizaron presiones políticas extranjeras. Entonces todo esto se empezó a hacer a través de una base que ellos pusieron en Miami, obviamente lejos de Washington, porque Estados Unidos no quería que verse involucrado en lo que estaba pasando. Y para esto trajeron a Carlos Castillo Armas, que fue un coronel exiliado que ya tenía 3 años viviendo allá en Honduras. Y él estaba viviendo allá porque lo habían sacado de Guatemala, ¿verdad? Pero lo mandaron a traer para colocarlo en el poder. Y allá en las selvas de América Central ya estaban entrenando, tenían 6 meses para entrenar un pequeño ejército que lo estaba comandando Rick Robinson, que él lo tenía que preparar para hacer mucho daño y salir muy rápido, porque el ejército de Guatemala en ese entonces era un ejército poderoso, un ejército grande, tenía 6,000 soldados y 3,000 policías, en el cual nos damos cuenta que el gobierno de Guatemala, cuando esta invasión empezó a surgir, ellos intentaron defenderse. Y la verdad que las cosas iban bien, pero lo que decía la radio, una radio que inventaron, ¿verdad?, la Radio Liberación, nos damos cuenta de que decía totalmente lo contrario. Entonces empezó toda la propaganda del derrocamiento de Jacobo Arbenz. Y esto empezó con F-47, 2 aviones que el Estados Unidos mandó o prestó, así se podría decir. Quitaron las insignias y todo para que no se vieran, y ellos lanzaban bombas y disparaban mucho, entonces hacía mucha bulla, era más la bulla que lo que verdaderamente ocasionaba, pero por la bulla los guatemaltecos se asustaban, más lo que la radio decía, de que venían miles y miles de soldados que estaban entrando a Guatemala, entonces el pueblo tenía mucho temor. Y entonces, para todo esto, el ejército de Guatemala estaba repeliendo el ataque, pero contrario a eso, la Radio Liberación decía que no, decía de que todos venían y estaban conquistando Guatemala, estaban entrando y con los aviones bombardeando y disparando aquí en la capital. Nos damos cuenta nosotros de que entonces el pueblo estaba confundido, porque oía totalmente diferente a lo que verdaderamente se estaba dando. Y la invasión continuó, aunque el ejército de Guatemala estaba repeliendo eso. Y nos damos cuenta de que Arbenz, al ver toda la presión que se le estaba dando, él en 23 de junio pues ya entregó su cargo. De 1954 entregó su cargo, él salió de Guatemala, a él lo avergonzaron, lo desnudaron, incluso su familia sufrió mucho a través de esto, lo sacaron de Guatemala y quedó en su poder pues Armas fue como el que quedó como presidente de Guatemala. Y nos damos cuenta de que Estados Unidos logró lo que él quería, y tener un presidente el cual él podía manipular y hacer lo que él quería
en cualquier momento. Gracias.